Bueno, hoy vamos a tratar de ver dos sistemas. En realidad aparece aquí el auditivo, pero vamos a ver el sistema auditivo y el sistema vestibular. Voy a ocupar la mayor parte del sistema auditivo, pero primero, para los que no lo tienen, que es donde yo subo. A mí se me pasan los otros docentes de las teóricas, yo no tengo problemas de subirlo, pero este es el sitio, está la contraseña y aquí está la parte que dice Catherine y aquí este es el código que hay que poner. Y ahí están las teóricas. ¿Sí? Bueno. ¿Es un grupo de Gmail? En realidad no. Es un Gmail, o sea, es un Gmail, un mail, el cual tiene una adaptación para subir, para hacer intercambio con alumnos, que lo crearon Stanford, que se llama Classroom. O sea, entonces se pueden entro subir, como si fuera a entrar al mail y sí, exactamente, y vamos, pero van a Classroom, tienen que ir a la grillita de la derecha arriba, porque antes yo podía subir directamente, pero ahora cuando más de 10 personas miran todos una casilla de mail, la bloquea. Y una forma para los docentes para hacer eso es crear esto que se llama Classroom. Okay. Bueno, hoy vamos a ver el sistema auditivo. Para entender primero el sistema auditivo, tenemos que pensar qué es el sonido. ¿Sí? No sé si saben que para que uno pueda producir un sonido, sea más allá de que lo pueda recepcionar o no, tiene que haber moléculas en un medio. O sea, si estuviésemos en el espacio vacío, que en realidad el espacio vacío se ha demostrado ahora que no existe, que siempre hay algún grado de moléculas, pero si estuviésemos en un lugar donde hay vacío, o sea, donde no hay ningún tipo de moléculas, no se podría transmitir ningún sonido. O sea, entre ustedes y yo, acá en el aire, está lleno de moléculas, pueden ver algunas de polvo si quieren mirar cerca ¿cómo es? Del proyector, que son las más visibles, pero hay moléculas, ¿sí? Hay moléculas de aire, nitrógeno, oxígeno. El sonido es, primero, ¿qué es? Es una onda mecánica, ¿sí? Ustedes lo que vieron en la clase anterior, bueno, la clase anterior la vieron las que pudieron, porque es una clase pública, pero la luz es una onda electromagnética. O sea, Clerk Maxwell lo que descubrió era que la luz está compuesta por dos campos, uno eléctrico y uno magnético. Son los dos superpuestos y eso genera el espectro de ondas electromagnéticas que es la luz. Estos son ondas mecánicas, ¿sí? Entonces el sonido, si yo estoy escuchando algo, lo que estoy es percibiendo una onda mecánica. ¿Por dónde viaja la onda mecánica? Por el aire. Pero lo interesante es que esta onda mecánica precisa un medio elástico, que el medio elástico es el aire. Cuando yo hablo, no significa que de mí salen moléculas y llegan a los oídos de ustedes. Yo lo que estoy haciendo, que es exactamente lo que ocurre en el agua, lo que estoy haciendo es que la molécula que está acá al lado mío vibre. Le pasa la onda a la de al lado, le pasa la energía, le pasa la energía, le pasa la energía, y la onda se va generando. Pero las moléculas que están acá, salvo cuando yo expiro, que muevo moléculas, porque también estoy largando aire, ¿sí? En realidad lo que está haciendo es mover moléculas de arriba hacia abajo. Y eso es lo que genera la onda, que es la onda que nosotros percibimos, ¿sí? De sonido, lo que se está moviendo. Por eso yo hablo y me pueden escuchar, pero si alguien está a 100 metros ya no me puede escuchar, porque eso va perdiendo, ¿sí? Como si fuese, es un paralelo que no es muy didáctico, pero es como la onda de cable que va decayendo. Esto también, las moléculas que están en el medio, por más que no hubiese ningún otro sonido, van perdiendo energía con la distancia, ¿sí? Eso es importante que sepan, porque cuando uno tira una piedra en el agua y ve la ondita, lo que está haciendo es la molécula de agua de ahí es subir y bajar. Y después se atenúa y vuelve a estar quieta. Pero no es que la molécula va. ¿Se entiende? Eso es una onda en un medio elástico. ¿Qué es una onda mecánica? Es una perturbación que se propaga en un medio elástico con transmisión de energía. O sea, siempre hay consumo de energía, pero sin movimiento de la materia. ¿Eso qué significa? Que esa molécula aparentemente se puede desplazar un poco, pero no es que la molécula va, que yo hablo, y va la molécula que va cada uno de ustedes, de lo que yo hablo. ¿Sí? Lo que hago es ondular un espacio, ¿sí? Un medio que en este caso es el aire. ¿Qué características tienen esas ondas? Las cualidades del sonido de las ondas. Tienen una intensidad, o sea, tengo ondas débiles e intensas. ¿Eso de qué va a depender? Claramente, esto va a tener que ver, ¿se acuerdan? ¿Saben algo de ondas? Las características que miden a una onda. Amplitud, esa. Me dejaron un solo marcador. Sí, esto es una onda. ¿Sí? ¿Saben qué tipo de onda es esta? Bueno, puede ser un seno o un coseno, pero ¿qué tipo de onda es? Es una onda armónica. ¿Por qué? Porque, digamos, si la dibujara bien, entre este y este tienen la misma distancia. O sea, es una onda pura. ¿Sí? La onda pura no son lo que yo estoy hablando. La onda pura la produce, por ejemplo, un diapasón, que es lo que van a ver después en el práctico.
Entonces, ¿qué características tiene la onda? Me dijeron. Una, ¿la dijeron recién? Amplitud. Amplitud. ¿La amplitud desde dónde? ¿En qué eje sería? ¿En el X o en el Y? En el X. En el X. Este es el X, no sé si ya lo saben. Sí. Este es el Y. ¿Sí? Así sale ordenada. Es en el X. La amplitud es en el X. Sí. Ahí alguien dice que no. En el Y. O sea, es esta la amplitud. Ah, sí. ¿Sí? Puede ser de 0 a 0, puede ser de máximo a mínimo, puede ser lo que ustedes quieran. Mientras siempre usen la misma medida, siempre se use la misma medida, no hay problema. La frecuencia. Una es en el Y, el otro debe ser en el X. ¿Y qué es la frecuencia? Número de ciclos por año. ¿Eh? Número de ciclos por año. Eso sí ya estamos definiendo qué es un ciclo. En esta onda, ¿qué sería un ciclo? A ver. No, para, porque ya lo digo muy convencido, entonces vamos a profundizar para ver, porque a veces uno sin totalmente entender que no está mal, dice algo, pregunta, pero también profundizar un poco. Acá empieza el ciclo. ¿Dónde terminaría el ciclo? Acá. No, en el anteúltimo. ¿En dónde? En el anteúltimo. En el anteúltimo, en este. Ahí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso es un ciclo? Porque algo no puede. No me pueden decir porque vuelve al mismo valor, porque acá también vuelve al mismo valor. Claro. Tampoco me pueden decir porque viene de acá, porque esta no viene de acá. La sale de acá. ¿Sí? ¿Saben cómo descubrieron estas ondas? No se lo puedo, o sea, tienen que tener un poquito de imaginación, pero cuando quieren en su casa lo hacen. Agarran un círculo, marcan un punto y lo desplazan para allá. ¿Qué es lo que pasa con este punto cuando yo lo estoy desplazando para allá? Baja. ¿Sí? Baja, llega abajo de todo y después ¿qué hace? Vuelve a subir. Si yo lo extiendo, ¿se entiende? El círculo baja, o sea, en este caso sube, o sería así, baja, y después vuelve a subir. Y esto es una vuelta de una rueda. Y por eso se define un ciclo, porque vuelvo al punto inicial. Si fuese una rueda. ¿Se entiende? Bueno, entonces tenemos la amplitud y la frecuencia. Los dos van a tener características energéticas, ¿no? Si esto es más bajito, voy a precisar menos energía. Si yo tengo una cuerda y la quiero mover a penitas, yo hago así. Si la quiero mover mucho, voy a tener que hacer con el brazo más fuerte. O sea, le estoy transfiriendo más energía. O sea, cuanto mayor sea la amplitud, más energía va a tener. Y con la frecuencia, ¿cómo va a ser? O sea, que la amplitud va a ser directamente proporcional a la energía que yo le aplico. Y la frecuencia va a ser directamente proporcional. O sea, si yo la quito mucho, van a ser ondas bien grandes así, o van a ser más cortas. ¿Qué haces, Lula? Bien, prepárate para el bor. Sí. Mayor energía, ¿va a ser mayor frecuencia o menor frecuencia? Menor frecuencia, esto va a ser mucho más así. Tiene mucha más energía, ¿se entiende? Bueno. Entonces tenemos con mayor energía, o sea, más débil y más fuerte porque tiene que ver con la intensidad, porque tiene que ver con la energía. Lo otro es el tono. El tono es una sensación auditiva nuestra. Es algo que tiene que ver con lo que decimos graves y agudos, que tiene que ver en parte con lo que veíamos antes, pero yo lo que puedo hacer es que la amplitud sea la misma, pero puedo aumentarle la cantidad de energía que tiene, la frecuencia. Y eso es lo que varío con respecto a lo que es un tono. Tono, semitono. Timbre. Timbre es el contenido de los armónicos. ¿Qué significa el contenido de los armónicos? Yo cuando estoy hablando, la onda que estoy emitiendo es una cosa así. Es una cosa para que sube, baja, después vamos a ver uno. Si yo, Fourier, que fue un matemático, se le ocurrió que cualquier onda compuesta se podía descomponer en ondas armónicas. Cuanto más complicado es el sonido, más armónicas voy a tener. Pero yo las puedo ir sumando. Ustedes saben que las ondas se suman, se restan. ¿Sí? O sea, si yo tengo una onda así, que no se ve, no es invisible. Yo tengo esta onda. Si yo tengo otra onda acá, así, yo las puedo, o sea, si digo esta onda más esta onda me va a dar más arriba. Si yo le hago esta así, esta va a bajar. ¿Se entiende? Los componentes se suman y se bajan. Yo a una onda, con una onda exactamente de la misma intensidad, pero desfasada, no importa en qué, en pi, porque esto como es un círculo se puede medir en pi, en radianes, lo que sea, bueno, no importa. Si yo la desfaso, este periodo, yo puedo hacer que se anule. ¿Se entiende? O sea, yo estoy emitiendo un sonido, pero atrás, del otro lado, le mando una que sea exactamente igual, pero opuesta, o sea, que sea acá abajo, y la resultante que es cero. Silencio. ¿Okay? Entonces, el timbre tiene que ver con la cantidad de armónicas que tiene ese sonido. No importa demasiado porque es algo... Y lo otro que sí importa es la duración y la localización. ¿Cuánto dura el sonido? O sea, el tiempo que dura. Y el otro es localización, de dónde viene. Que nosotros lo podemos percibir, podemos saber de dónde viene un sonido. Si viene de la izquierda, de la derecha, del centro, de atrás. Esta tabla que les pongo acá es para ustedes, que son los parámetros físicos, y acá les dice cada una intensidad, tono, timbre y duración, y la duración con relación a lo mismo, a presión, frecuencia, espectro, equivalente y duración. Es nada más que para que lo miren si algo si quieren aclarar algo. Claramente cuando... ¿Podés ir por atrás? Para si no...
¿Está cerrado allá atrás? No, allá está toda la luz. Claramente un parlante es exactamente lo mismo, lo que está haciendo es emitiendo ondas, ¿sí? Complejas, pero el parlante lo que hace es vibrar. Es una vibración, lo que está haciendo es deformando el medio. ¿Cómo percibimos nosotros los sonidos? Bueno, por un aparato especializado, que es el oído, ¿sí? Que lo que hace, ¿qué es lo que hace el oído? Sí, quería... ¿Qué es lo que hace el oído? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace el oído? No me digan escuchando. Transductor. Bueno, sí. ¿De qué? Percibe las ¿Qué es lo que recibo yo del medio externo? Percibe las Una ondas onda mecánicas. ¿Y en qué la transformo? En ondas. ¿Con qué la percibo? ¿Con qué la percibo? ¿Con el dedo gordo del pie? Con el hígado. Yo con el hígado. Podría ser. ¿Con qué lo escucho? Con el cerebro. ¿El cerebro cómo funciona? Con eléctrica. O sea, lo que está transformando, chicos, todos los sentidos lo que hacen es transformar una onda mecánica, electromagnética, la que sea química, en algo eléctrico. El lenguaje del cerebro es un lenguaje eléctrico. Pero lo que transforma es una onda mecánica, va a transformar en una onda eléctrica. ¿Sí? Vamos primero a la parte mecánica. Bueno, no les voy a explicar el oído, porque ustedes ya lo conocen, el oído externo. Podemos, qué sé yo, ir un poco a la parte del oído medio, ¿sí? ¿A qué ayudan el oído externo? Bueno, primero protección, después diferentes, todas estas vueltas que tiene la oreja también nos sirven para poder filtrar ciertos tipos de ondas, ¿sí? Los animales, por ejemplo, que pueden mover las orejas, pueden localizar mucho más fácil una fuente de sonido, porque pueden estar quietos y mueven las orejas dependiendo de dónde viene el sonido, muchos animales. ¿Para qué sirve? Para la protección, conducción del sonido. O sea, se mete en el tubo refuerza ciertas frecuencias porque las otras las va. Ustedes saben que cuando una onda pega contra algo, algo se transmite y algo se refracta. Entonces todas esas ondas que están llegando van pegando, van refractando, y las que pueden llegar a pasar van a ser las que van a estimular al tímpano, la membrana timpánica. Refuerza ciertas frecuencias, ayuda a la localización de fuentes sonoras, aunque parezca mentira. Estos pabellones ayudan a localizar, sirven como pequeñas pantallas. Este es el oído humano, todo esto que está escrito no importa, es nada más porque después si quieren leerlo, esto de acá, ¿sí? Cómo está formado. Ustedes saben que el sistema auditivo, principalmente el órgano transductor, es la cóclea, y que está asociado a esto que son el sistema vestibular, que después lo vamos a ver. Entonces, ¿de qué sirve esta parte del oído medio? O sea, desde la membrana timpánica en adelante con los huesecillos, sirve para protección, ¿sí? Es un enmascaramiento de sonidos de frecuencias, principalmente las graves, pero pueden ser las agudas también. Lo que hace es cómo funciona esto, lo vamos a ver muy rápido porque en realidad no debería ser un tema de fisiología, pero estos huesecillos tienen músculos, ¿sí? Que están inervando esos huesos, y lo que hacen esos músculos, depende de cómo viene la frecuencia, se tensan, ¿sí? Ahora se ha encontrado que esos músculos o sea, una parte de la inervación viene de la parte de la corteza auditiva directamente del encéfalo. Lo que hacen es lo tensan, entonces ese huesecillo, si estaría vibrando mucho y podría romperse, lo que hace es frenarlo, porque lo están tensando, ¿sí? Al aumentarle tensión en el músculo, el huesecillo ese, si se está moviendo así, yo lo tenso de acá y le cuesta más moverse. Entonces sirve de protección. Atenúa ciertos tipos de sonido. Y después, bueno, directamente cuando pega contra la ventana. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, acá hay un dibujo, por si a alguno les interesa, de cómo son, por el teorema de Bernoulli, que eso lo van a ver mejor por ahí en cardio, cómo son los flujos, que no importa si es gas o es un líquido, con respecto a una membrana, que es lo que pasa. Ven, hay una onda incidente y una que refracta. Esto es un corte de lo que sería la cóclea, que es la toda enroscada, que es una espiral, ¿sí? Y las características que tiene es que en esta zona es donde están las células que realmente transducen la señal mecánica en una señal eléctrica, ¿sí? Acá tenemos la ventana oval y la ventana redonda. Eso, ¿saben la razón de que existe una ventana oval y una ventana redonda? O sea, la cóclea, todavía no lo vimos en detalle, pero la cóclea, si la extendemos, tenemos la ventana oval, la ventana redonda, es algo que es totalmente cerrado, ¿sí? Y acá en el medio tiene la membrana basilar con la membrana tectónica. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero acá es donde está, ¿sí? Donde llega del tímpano, el huesecillo, ¿sí? Entonces, cuando hay sonido, esto me está presionando esta ventana. ¿Cuál es la razón de que exista esta ventana? ¿Ustedes saben? Para permitir el movimiento del fluido. ¿Por qué?
molecular si no tendría movimiento por la ventana redonda, no podría moverse, cambiar así la... A ver un poco más claro. O ella dice, si no tuviese la ventana no podría moverse. Porque el líquido no es compresible. Esa es la razón. El líquido a la presión que yo estoy ejerciendo acá no es compresible. Entonces, si el líquido en este sistema no es compresible y yo tengo todo esto que es rígido, si yo trato, o sea, si yo esta botella ahora está media vacía, pero si yo trato, la tuviese llena y trato de apretarla, no puedo. ¿Por qué? Porque no hay lugar, el líquido no es compresible. Yo ahora puedo, ¿por qué? Porque yo con la fuerza que ejerzo con los dedos puedo comprimir, no estoy comprimiendo el agua, estoy comprimiendo el gas. Lo que estoy haciendo es que la velocidad de choque de las moléculas de gas de acá adentro aumente con esto. O sea, cuando yo lo estoy apretando, lo estoy calentando. ¿Sí? Estoy transfiriendo energía mecánica en energía calórica. Se están agitando más. Si yo lo tengo todo esto cerrado hermético y no tengo una válvula de escape, algo que contrarreste eso, no se movería, y al no moverse el líquido no provocaría lo que vamos a ver después, que tiene que ver con el movimiento de esta membrana. Entonces, estas dos son iguales y cuando esto presiona, esto se va. O sea, cuando esto vaya hacia allá, esto va a ir hacia allá, y cuando esto vuelva para acá, esto va a ir para allá. Siempre en sentido opuesto. ¿Entiendes? En esta zona, si podemos ver la parte de acá arriba, es donde sería esta mitad, ¿sí? Esta sería la parte de abajo, ¿sí? Es donde están estas células, que se llaman, ahí tenemos, ¿sí? La parte, esta parte sería la de acá arriba, esta parte sería la de acá abajo, y esta es la escala media, que es donde están embebidas las células estas, que son las células ciliadas, ¿sí? Son las células ciliadas internas, que es una sola capa, y las células ciliadas externas, que son de a 3 capas, ¿sí? Todas estas proyectan, no tienen un axón verdadero, sino que prácticamente del soma es donde liberan el neurotransmisor, ahora lo vamos a ver, y forman, ¿sí? Llegan, las dendritas de eso llegan y forman, hacen sinapsis, y la postsinapsis forma el nervio auditivo, ¿sí? Entonces tenemos dos membranas que están interactuando, ahora lo vamos a ver más en detalle, lo vamos a ver varias veces, ¿sí? Acá tenemos el canal vestibular, el canal timpánico, y acá es donde tenemos las células, ¿sí? Y el órgano de Corti, que es la zona donde están las células ciliadas, la membrana basilar y la membrana tectal. Y exactamente esto, hacia el movimiento de estas dos placas, ahora lo vamos a ver, de estas dos membranas, lo que va a hacer es que a estas células que tienen acá unas pequeñas cilias se van a mover y depende del movimiento van a producir diferentes pulsos eléctricos. Una característica, primero, de la escala timpánica y la escala vestibular es que tienen concentraciones de sodio, de potasio y de cloro relativamente las mismas que en cualquier medio extracelular, mientras que la escala media tiene tiene una endolinfa, ¿sí? Estas son perilinfas, la endolinfa donde es muy rica en potasio. Tiene una alta concentración de potasio. Vamos a ver cuál es la función de ese potasio, por qué tienen tan alta concentración de potasio y además cómo mantienen esa concentración de potasio, cómo hacen para mantenerla. Pues es fundamental para que funcione. Entonces, las células, o sea, la unidad que transforma una energía mecánica en energía eléctrica son las células ciliadas. Las células ciliadas tienen una aferente y una eferente, siempre, todas. Tienen un quinocilio, que es el más largo, y tienen varios estereocilios. Por eso se llaman células ciliadas. Si bien el dibujo es así, ahora les voy a mostrar, la célula es enorme y los cilios son muy chiquititos. No sé si vieron alguna vez bacterias con cilios, son pequeños órganos móviles. En este caso, son móviles con respecto a la presión. O sea, poseen un quinocilio, que es un cilio verdadero, y los otros estereocilios, ¿sí? Y tienen dos conexiones sinápticas. O sea, es presinapsis, tiene una parte que es la presinapsis de esta y es la postsinapsis de la aferente. La aferente libera glutamato. Y la eferente libera acetilcolina. Estas células tienen un receptor acetilcolina que ahora se lo ha empezado a encontrar en otros lados, pero mayoritariamente no existe en ningún otro lado del organismo que acá. Que son receptores nicotínicos, o sea que son ionotrópicos, no son metabotrópicos, los muscarínicos son metabotrópicos, y se llaman alfa 9 y alfa 10. Y la que los descubrió es una argentina, trabajando en San Diego, en el Sol, en los años 90. Estas son las células ciliadas, si quieren verlas, bueno, los libros van a estar. Ven lo que es la célula, y miren, ahí están las cilias. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo traduce una señal mecánica en una señal eléctrica?
Bueno, depende hacia dónde se muevan los quinocilios y los estereocilios, y eso va a depender, ahora vamos a ver, de cómo se mueve la membrana basilar y la tectónica, van a hacer que, acá tenemos las dos concentraciones, tenemos actividad espontánea, acuérdense que toda célula, toda neurona, tiene una descarga espontánea. ¿Se acuerdan cuál era la utilidad de que descargar espontáneamente? Para no perder. Sí, es una de ellas, que podría ser otra, pero también algo que tiene que ver con esto que vamos a ver ahora. Más opciones de estímulo, porque puedo aumentar la frecuencia o disminuirla, o sea, me aumenta el espectro de posibilidades, ¿sí? Si yo partiera desde cero, son todos hacia un lado. Como saben, la frecuencia de disparo de una neurona tiene un límite, ¿sí? ¿Cuál es el límite? De la cantidad de potenciales de acción que puede generar por milisegundo o picosegundo. ¿Cuál es el límite? Muy bien, el periodo refractario. Pero si yo la disminuyo para menos, no hay periodo refractario. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Hola, ¿están acá? ¿Sí? El periodo refractario absoluto o relativo existe para la excitación, no para la disminución. ¿Se entiende eso? Tiene que ver con la cantidad de canales, que es lo que pasa. Bueno, tenemos una actividad espontánea que es cuando la célula está en reposo. Cuando se mueve hacia el quinocilio, lo que hace es despolarizarse, aumenta la frecuencia, se excita. Vuelve otra vez al estado normal, otra vez vuelve a su frecuencia. Cuando se mueven hacia los estereocilios, lo que se produce es una hiperpolarización y baja la frecuencia o se produce una inhibición, que es lo mismo que dice acá, ¿sí? Y otra vez vuelve al estado. O sea que dependiendo hacia dónde se mueve, hacia el quinocilio o no, o hacia los estereocilios, me cambia la frecuencia de disparo de cada una de las células ciliadas, sean externas o internas, no importa. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque hay canales de potasio y también de calcio, logran permear, depende, el calcio también, que se abren no por un ligando, no son ligando dependientes, ni son voltaje dependientes, son mecano dependientes. Hay una proteína, una elastina, que lo que hace es tirarlos. Al estirar esa proteína, lo que hace es que el canal se abra. Cuando se estira, claramente cuando se está separando, acá está en estado de reposo, tenemos una conducción basal, ¿sí? Cuando se mueven hacia acá, este se está alejando de este, entonces esta proteína se estira y abre el canal, ¿sí? Después puede sufrir modificaciones, que se fosforile, se cierra, diferentes, y después, pues, se le pega miocina y actúa todo sobre el lugar. Es complicado este proceso, no pretendemos que sepan el proceso, lo que pretendemos es que entiendan que si se mueve para el otro lado, lo que se está haciendo con respecto al estado basal es comprimirse y lo que hace es cerrar más los canales. ¿Se entiende? El canal tiene una apertura, una velocidad de apertura. O sea, ¿qué significa que una célula tiene un disparo tónico? O sea, que tiene un disparo basal, como veíamos hoy antes. ¿Significa que los canales se están abriendo? No significa que... O sea, hay canales abiertos. ¿Cómo eran las corrientes de fuga del canal de potasio? En realidad lo que está haciendo el canal se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Lo que va a hacer es aumentar, o sea, que disminuya ese tiempo, y lo que estoy haciendo es inhibiendo, o lo que estoy haciendo es aumentando y entra más. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Lo que cambio es la frecuencia con que abre un canal. La frecuencia que abre un canal es directamente proporcional a la cantidad de iones que puedan entrar. ¿Sí? Entonces, en el estado basal, lo que tengo es un nivel de apertura que me permite entrar cierto número de moléculas. Cuando se estira, cuando se mueve hacia el quinocilio, se estira, entra más cantidad porque el canal está más tiempo abierto, y cuando vuelve, cuando se va hacia los estereocilios, se compacta y el canal está menos tiempo abierto. Y eso lo que hace es que la frecuencia de disparo de estas células cambie. Eso es lo que hace que se depolarice o se hiperpolarice. O sea, no es ligando dependiente, no es voltaje dependiente, es mecano dependiente. ¿Cómo? ¿Hacia dónde muevo yo los cilios? Esto es lo que sucede cuando hay hiperpolarización. Se mueven hacia los estereocilios, se cierra, el potasio prácticamente no puede entrar, o entra mucho menos, no es que no entra, y la célula está en un estado hiperpolarizado. Cuando se mueven, cuando se depolariza, se mueven, o sea, cuando se mueve hacia el quinocilio, se depolariza. ¿Qué es lo que sucede? Entra potasio. El potasio, ¿qué es lo que hace cuando entra? Activa. ¿Qué es lo que hace el potasio cuando entra? Primero, ¿qué hace? ¿Qué le hace a la membrana? ¿La qué? La depolariza. ¿Carga o descarga el capacitor? Lo descarga. ¿Sí? Cada vez que se depolariza, se descarga el capacitor. Entonces, depolariza la membrana. O sea, tenemos una depolarización, ahora que no es dependiente de sodio, que es dependiente de potasio.
¿Sí? O sea, cambiaron dos cosas. No tenemos voltaje dependiente, no tenemos ligando dependiente como en la visión, con el ejemplo específico, tenemos mecano dependiente. Va a depender de esta proteína, si me estira o no, y me abre el canal. Va a entrar el potasio, me depolariza, o sea, no es sodio dependiente, es el potasio el que depolariza, y lo que va a hacer es activar canales de calcio voltaje dependientes. Eso lo tienen que saber porque si hay liberación de neurotransmisor, siempre va a tener que entrar calcio. Porque una de las condiciones, pueden estudiar 50 proteínas, lo que quieran, el número de proteínas va variando, que están involucradas en la exocitosis, pero siempre el que la gatilla es el calcio. Entra calcio, las vesículas se fusionan, se libera el neurotransmisor y va por el nervio auditivo, ¿sí? Acá ya empieza la mielina, ¿ven? El nervio aferente hacia el cerebro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ahora lo vamos a ver un poquito en detalle, pero ya lo vamos a anticipar. Este potasio que entra va a tener que salir en algún momento. Sale, ahora vamos a ver el mecanismo, y vuelve al medio externo. ¿Sí? Vuelve al medio externo. ¿El medio externo qué era? El que era rico en potasio. Entonces ese potasio no se va perdiendo. Si hay algún daño, algo que haga que este potasio baje en su concentración, la capacidad auditiva baja. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué baja la capacidad auditiva si yo tengo, acá me baja a 50 milimolar de potasio? Porque no hay tanto potasio para despolarizar las células. Perfecto, no hay tanto potasio para depolarizar las células ciliadas. ¿Sí? Entonces, por más que yo mueva el quinocidio, no va a haber suficiente potasio para que pueda entrar y depolarizar y poder liberar el neurotransmisor, entonces se pierde la señal. ¿Sí? ¿Qué hora es? Menos 20 van a ser. Menos 20. Sí. Tenemos depolarización, entra potasio, en reposo entra menos potasio, y en esto pueden estar totalmente cerrados o prácticamente cerrados. Vamos a ver ahora, entra potasio, entra calcio. Ese calcio, ¿qué puede hacer? Puede hacer tres cosas. Ese calcio lo que va a hacer es liberar vesículas. Ese calcio va a salir por bombas, porque el calcio, ustedes saben que el calcio, si bien es un cofactor para liberar vesículas, también ¿qué es lo que pasa si hay alta cantidad de calcio? Un fenómeno apoptosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos los canales araneodina en el retículo endoplasmático y tenemos canales de calcio, calcio dependiente, y si se libera gran cantidad de calcio, gatilla, se fabrica ABL, capasa 3, capasa 7 y se induce. ¿Saben lo que es la apoptosis, no? No sé si lo vieron en detalle, lo van a ver un poco en bioquímica. Es una muerte celular programada. Sería como un potencial de acción. Una vez que se gatilla no se puede parar y la célula se muere. Que es diferente de los tres tipos que hay de necrosis. En necrosis hay tres tipos, apoptosis solo una. Bueno, entonces el calcio enseguida hay que sacarlo. Uno cumple su función, está pegando y liberando vesículas. El otro sale por bombas, por intercambiadores, hay diferentes, no importan los mecanismos. Cada día se conocen nuevos. Ahora, el potasio que entró también tiene que volver a salir. ¿Sí? Porque tengo que regenerar, tengo que volver al potencial, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo que volver a un potencial umbral. ¿Cómo sale el potasio? Bueno, el calcio activa transportadores de potasio y saca el potasio. Y también el potasio sale por ciertos canales que están más cercanos a la zona de liberación que liberan el potasio. Cada vez que entra un neurotransmisor, un ion, no importa cuál, el sodio, el calcio, el cloro, cada vez que entra a un compartimiento mucho más chico, donde aumenta la concentración considerablemente, que si la libero al medio extracelular, ¿sí? Tengo que tener un mecanismo de sacármelo de encima una vez que ya no me sirve. ¿Entiende? ¿Sí? En las neuronas que estábamos viendo hasta ahora, que eran más o menos las piramidales con el potencial de acción y todo eso, ¿cómo el sodio que entraba, cómo lo sacaba? Porque tenía que sacarlo, ¿no? O sea, el sodio que entraba lo tenía que sacar, porque si no, iba a aumentar demasiado la concentración de sodio. ¿Por dónde? ¿Por cómo? Sodio, potasio, ATPasa, porque consume ATP, ¿sí? Pero lo que sí quiero recalcar de vuelta, porque ya lo escuché nuevamente, miren los tiempos. La sodio, potasio, ATPasa restaura los gradientes, pero la velocidad con que entra un ion es 1000 veces más rápida que la restauración del potencial. Para que la ATPasa pueda sacar sodio y meter potasio, tiene que haber cambios conformacionales, tiene que gastar ATP, eso lleva tiempo. Mientras que para entrar el sodio se abre el canal voltaje dependiente y entra. Entonces nunca digan que el potencial de acción trabaja en milisegundos. La bomba sodio-potasio ATPasa trabaja en minutos. Yo bloqueo la bomba sodio-potasio ATPasa y yo por un minuto la neurona ni se enteró. Después sí, porque no puede restaurar y se va a morir finalmente. Yo la bloqueo con cocaína o con cualquier otro compuesto. Yo bloqueo la sodio, tarda en morirse. Yo bloqueo el canal de sodio y no hay potencial de acción inmediato. ¿Se entiende? Es una cuestión de tiempo.
esto entra mucho potasio y entra mucho calcio, entonces rápidamente lo saca. Y acá libera glutamato, y acá tenemos la fibra excelente que modula en parte, o sea, estos canales, hay unos de ellos que son ligandos dependientes también, canales de potasio, ligandos dependientes extracelular, y la acetilcolina cuando se libera ayuda a sacar el potasio. Pero no importa, son detalles que no. Lo importante es que tienen que sacarlo, no les vamos a preguntar los mecanismos o lo que sea, pero tienen que entender, o sea, comprenden que es el mínimo concepto de homeostasis. Tengo que hacer, o sea, ¿cómo se produce información en una neurona? La neurona yo la estimulo. Y la información no es el estímulo que yo le doy. La información es lo que hace la neurona para volver a su estado normal. Eso es lo que genera información en realidad. ¿Se entiende? La información parte de la neurona, no parte del medio externo. Sé que es un concepto por ahí complicado y que en los libros no está. ¿Sí? Pero la neurona es la que todo lo que hace la neurona para que el potencial de membrana vuelva al reposo es lo que el cerebro interpreta como información. No es el estímulo. No es cuando yo me toco que es el estímulo externo. El estímulo externo lo que hace es variarme algo en las neuronas somatosensoriales, y esas neuronas somatosensoriales, al cambiar su potencial y todo, para volver a su nivel normal, generan toda una secuencia de eventos y que el cerebro lo interpreta como que estoy tocando. No sé si les quedó claro, pero ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer? Que esto tampoco importa, esto se los pongo yo, o sea, lo sacaría, pero si ven el dibujito nada más, después no saben de qué se trata, entonces los que leen las diapositivas por lo menos no cometen el error de... O sea, ¿por qué los genocidios se pueden mover hacia un lado o hacia el otro? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que se muevan hacia un lado o hacia el otro? Tiene que cambiar la dirección hacia el líquido. Sí, hay una palabra que lo dice, pero que no la van a saber, que es Arquímedes. ¿Sí? El principio de Arquímedes es el de la palanca. O sea, yo con una palanca, depende de donde ponga el punto de apoyo, y Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, es que yo con una palanca, no importa si lo saben o no, pero ¿saben lo que es una palanca? Es una vara con un punto de apoyo. Si yo tengo acá un peso muy grande, pero esta vara tiene una longitud muy grande, yo la fuerza que tengo que hacer acá para levantar esto es mucho menor que si esto es mucho más corto. En cuanto más largo hay una relación entre la fuerza que yo tengo que hacer acá con respecto al peso, que es el que me está haciendo fuerza acá, pero yo lo tengo que mover hacia acá, y la distancia entre el lugar del peso, el punto de apoyo y donde yo ejerzo la fuerza. No importa, es una proporción que encontró Arquímedes en el 400 a.C. ¿Qué es lo que hace? La membrana basilar y la tectorial y la basilar tienen puntos de apoyo diferentes. Si estuviesen las dos, no importa si lo entienden o no, o sea, si lo imaginan o no, pero si tuviese las dos con el mismo punto de apoyo, tengo menos posibilidades. Solo puedo hacer esto, mover hacia arriba y hacia abajo. Si yo las tengo así y las células están acá, yo puedo hacer que se muevan para un lado o se muevan para el otro. ¿Las tiro o no? Créanme o no. Sí, si quieren háganlo. Pueden programar un simulador en sus casas con la computadora, y lo que pueden ver es eso. O miren el principio de Arquímedes de cualquier libro de física y se van a dar cuenta cómo puedo yo mover. Gracias a que los dos puntos de apoyo son diferentes, no están uno abajo del otro, a que la naturaleza seleccionó eso, puedo hacer que las células se muevan hacia el genocidio o hacia el heterocidio. Depende si sube o si baja. ¿Sí? O sea, no se los puedo mostrar con una animación, no lo encontré todavía, pero créanme que es gracias a estos dos puntitos amarillos que están acá, que es por donde pivotean la membrana tectorial y la basilar. Lo que se preguntaba los fisiólogos que trabajaban en esto era ¿por qué 3 hileras de células ciliadas que se llamaron externas, como están dispuestas, y una sola de interna? Y si todas tienen el mismo peso, porque están alineadas diferentes, como vimos, están unas adentro y otras afuera. Entonces, ¿qué hicieron? Se saca el órgano, puede ser de un animal, de cualquier animal, se lo cultiva, y lo que se hace es se pone electrodos en las células ciliadas internas y en las ciliadas externas, y lo que se hace es se mueve mecánicamente la membrana, se hace mover la membrana. De acá arriba yo le puedo presionar, puedo con un tensiómetro, puedo darle la presión que yo quiera, ¿sí? Y lo que vieron era que si yo desplazo esto, la membrana, las células ciliadas externas se mueven más o menos igual, pero las células ciliadas internas producen estos picos. Esto lo que llevó es, en una primera conclusión, a que las células ciliadas internas son las que mayoritariamente transmiten la información auditiva. Que las células ciliadas externas son más como moduladoras, como indicando cuánto se desplaza esa membrana. Lo que no se pudo entender es por qué hay una sola
hileras de células ciliadas internas y hay 3 hileras de células ciliadas externas. Todavía no se encontró, digamos, no entendemos por qué. La otra cosa que sí es preocupante es que nosotros nacemos con un número, o sea, no sé si saben, en la última clase, por ahí se alcanza a dar, en la de afasias, agnosias, y que existe ese mito de que no existía regeneración de las neuronas en el sistema nervioso, no es real. Existe lo que se llama neurogénesis, hay biogénesis también, pero la biogénesis es más peligrosa porque es la que produce tumores en el cerebro, son gliomas. Las neuronas no producen cáncer, no hay forma de dividirlas en forma incontrolada, es la única célula del cuerpo hasta ahora que no manifiesta cáncer. Un tipo de cáncer, no una manifestación de tipo cancerosa. En el oído no ocurre. Estas células ciliadas internas y externas nacemos con un número y ya está. Una vez que se maduró el oído, ¿eso de qué habla? De que hay que tener cuidado con la intensidad con que uno escucha sonidos, porque cuando los sonidos son muy agudos o muy grandes, pueden llegar a lesionar a las células ciliadas, y a medida que se van muriendo las células ciliadas, lo que garantizan es una hipoacusia, audífono, y bueno, hoy en día si tienen la suficiente plata, por ahí un trasplante coclear, que existen cócleas electrónicas, ¿sí? Como si fuese un marcapaso, pero para el sistema auditivo, pero al precio que está el dólar no creo. No, olvídenlo. Vamos a terminar como los abuelos, con el embudo en el oído. No vamos a tener plata ni para el audífono. Pero bueno, volvamos a las ondas para ver las características, así para no ir siempre en el mismo sentido. O sea, vimos ondas, ahora volvemos a las ondas. Ahora ya vimos cómo son las células, o sea, vemos qué es el sonido, vemos cómo es el órgano principal que transduce la señal mecánica en eléctrica. Ahora vamos a ver un poquitito de las ondas estas mecánicas. Esto, un ciclo, la amplitud, es un tono puro. Un tono puro es una armónica, que era lo que yo les había dibujado. ¿Sí? Significa que son ciclos perfectos. Es una rueda que va dando vueltas y yo voy siguiendo el punto de la rueda. ¿Esto qué es? Mayor frecuencia, o sea, tiene mayor amplitud, pero la misma frecuencia. ¿Sí? ¿Ven la frecuencia? Es la misma. Pero le aumenté la amplitud. ¿Sí? Vieron que estaban los tonos. ¿Sí? Bueno, eso es. Acá que hice, le mantuve la amplitud, pero le aumenté la frecuencia. O sea, puedo variar cualquiera de las dos, se varían. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es algo que se repite, es una onda compleja, que si hiciéramos lo que le mostraba antes, que era lo de Fourier, van a aparecer ondas como se repite, van a aparecer armónicas, que van a expresar eso. Eso es lo que nosotros llamamos música. Música son sonidos complejos, pero con repetición, y con armónicas dentro. Cuando esos ciclos no se pueden repetir y son totalmente caóticos, es lo que llamamos ruido. ¿Sí? La frecuencia, como saben, es en Hertz y es ciclos por segundo. ¿Sí? O sea, es un ciclo entero por segundo. Ahora vamos a ver la capacidad de nuestro oído. ¿En qué medimos nosotros el sonido? Normalmente se mide en decibeles. Es una expresión de medir el sonido. ¿El decibel qué es? 10, no importa de dónde viene, pero 10, y otra vez un logaritmo, lo siento, de la intensidad del sonido por la intensidad del sonido estándar. Esa es una definición. ¿Sí? Como la presión del sonido, o sea, la presión que ejerce el sonido está que ustedes no se dan cuenta, pero yo al hablar los estoy presionando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo me estoy moviendo y también me estoy presionando. Si vieran detalle, esta parte me está chocando más moléculas que acá. ¿Sí? Es imperceptible a nivel macroscópico, pero hay una presión. Entonces, como la presión del sonido es aproximadamente igual a la intensidad del sonido, pero al cuadrado, como el cuadrado de un logaritmo es igual a la multiplicación, 2 por el logaritmo, se transforma en 20, ese 10, lo multiplico por 2 es 20, y entonces ahora en vez de usar intensidad del sonido, uso presión del sonido, bajo la presión estándar del sonido. ¿Por qué uso presión en vez de intensidad? Claramente, yo la presión la puedo medir, pero la intensidad es mucho más complicado. Yo la presión, ¿cómo mido la presión? ¿Cómo puedo medir la presión? ¿Qué se les ocurre? Piensen en su tímpano. Y apoyas algo en la membrana y ves como... No hace falta, yo estoy hablando de intensidad, no estoy hablando del oído. ¿Cómo hago para medir la intensidad de un sonido? La presión de un sonido, perdón. Tengo una membrana, y si yo en esa membrana puedo medir cuánto se desplaza, lo suficientemente sensible, y tengo un sistemita para ver cuánto se desplaza, yo puedo extrapolar ese movimiento con respecto a la presión. ¿Sí? Hay una fórmula física que uno puede transformar una deformación en
¿de qué va a depender? De la intensidad del sonido, del medio y de la característica de la membrana y con qué lo mido. Y va a depender de varias cosas, pero yo puedo medir presión. En cambio, la intensidad es algo más subjetivo, es más difícil. Entonces, por eso se pasa a presión. Se define 0 decibel a un sonido estándar de una presión de 0,4 tinas por centímetro cuadrado, o sea, de trabajo, correspondiente al umbral auditivo para el oído humano. O sea, lo importante es el umbral auditivo para el oído humano. Es a partir de ello no escucho nada. ¿Sí? Saben que tenemos un umbral, y saben que ese umbral es como la parte visual. Nosotros, por ejemplo, acá están pasando rayos ultravioletas, no los vemos, pero si acá viniera una serpiente los puede ver, y si viniera un lagarto también, si viniera un pájaro, un gorrión, los ve. O sea, ellos ven la onda ultravioleta, nosotros no. Hay otros peces que ven infrarrojo, que ahora nosotros podemos verlos por los lentes esos que se usan, igual es muy limitado, pero hay otras ondas que nosotros no vemos y que para nosotros no existen, pero están. ¿Sí? Esto es lo mismo. Nosotros tenemos un umbral, nosotros abajo de ciertos sonidos no escuchamos. ¿Sí? Existen los silbatos para perros, que uno lo hace sonar y uno no pasa nada y el perro empieza a ver dónde está, porque es una frecuencia que el perro puede percibir, pero nosotros no. ¿Sí? Entonces, 0 decibel corresponde al sonido igual al del umbral de percepción humano y lo llamamos estándar. Entonces, esta presión del sonido estándar lo llamaríamos 1, porque es para nosotros. ¿Sí? Como somos egocéntricos. Entonces, se sabe que 140 decibeles produce un daño en el oído humano. Entonces acá es al revés de lo que hay que hacer. Entonces, el rango de presiones del sonido varía en 10 millones de veces. ¿Por qué? Porque yo tenía decibeles. O sea, lo que yo tengo son decibeles, que es igual a 20 por el logaritmo de X, que no sé qué es, y que tiene que ser eso igual a 140. ¿Sí? Porque ahí ya se me rompe el oído. ¿Sí? Entonces tengo que averiguar cuál es el logaritmo de X. Abajo es 1, quiere decir que no me interesa. El logaritmo de 1 es 1. Entonces, ¿cuánto es? Pero tengo un 20 acá. Que decir que tiene que ser 20 por algo que su logaritmo me dé 140. El logaritmo, o sea, para que me dé 140, 20, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? 7. Por 7. O sea que este número debería ser 7. O sea, tengo que hallar un número que el logaritmo me dé 7. ¿Sí? No importa. Bueno, el logaritmo de X debería ser igual a 7. Lo que se usa generalmente es lo que se llama el antilogaritmo, pero esto es mucho más fácil porque es el número elevado. Como es el logaritmo, es el número de ceros que iría, como es el logaritmo en base 10, es el número de ceros que irían detrás del 1. Tienen que ser 7, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 10 millones. ¿Sí? Eso por la propiedad de los logaritmos. Entonces, son 10 millones. Eso significa que las frecuencias audibles para el oído humano van de 20 a 20.000 Hz. Bueno, multiplico por esto, ciclos por segundo. Ese es el umbral que nosotros podemos escuchar. Frecuencias más bajas de 20 Hz y frecuencias más altas, o sea, más bajas de 20 Hz no las escuchamos. Más altas de 20.000 Hz se nos rompe el oído. Se nos destruye. Sí. Una consulta. Lo de la nota que es mito o es verdad. La nota que tiene como una nota que era imperceptible al oído humano, pero decía que, por ejemplo, al escuchar la producción ¿había escuchado yo que La verdad que desconozco. Lo que sé es, o sea, las ondas van a impactar en varias partes del cuerpo, ¿sí? O sea, influyen. ¿Sí? Nosotros no vemos los rayos ultravioletas, pero sí, si nos quedamos mucho tiempo al sol vamos a ver las quemaduras del rayo ultravioleta, ¿sí? Yo lo que te digo es, más allá de eso, el sistema auditivo, ¿sí? Si no entra dentro de estas frecuencias, no lo percibe. ¿Qué más? Si entra en frecuencias más altas tampoco, porque ya se destruyó el sistema auditivo. Más de 20.000 Hz, hay daño irreversible a nivel auditivo. Que decir que no sé, habría que ver cuáles son las frecuencias de que hablan, la verdad que no sé, desconozco. Conozco algo con G, pero otra cosa. Sí. Sí, que Pero lo van a ver en el toque. ¿Eh? ¿De dónde salió el 20.000? O sea, yo si pongo el logaritmo de esto va a ser 20 por 7 va a ser igual a 140. Quiere decir que va a ser, o sea, estos son decibeles. Los decibeles, yo lo que no convierto acá, porque tengo que aplicar un montón de fórmulas, lo que estoy pasando es decibeles a hertz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesan son los ciclos, porque a partir de ahora trabajo con ciclos por segundo. Hay una fórmula de conversión de la cual los decibeles yo los puedo pasar a hertz. ¿Sí? Y eso es lo que no. ¿No mide cosas distintas? ¿Cómo? ¿No mide cosas distintas? ¿Los decibeles no son amplitud? Los decibeles tienen que ver con la cantidad, tiene que ver con frecuencia. No, las frecuencias no son hertz. Frecuencias son hertz. Y decibeles lo que están midiendo es presión, que tiene una relación directa con cuál es la presión, por lo que están midiendo es presión, ¿sí? Con decibeles. ¿No es amplitud eso? No, la presión va a depender de la amplitud o de la frecuencia, o sea, va a depender. Yo lo que estoy hablando acá es de presión. ¿Sí? Decibeles lo paso a presión.
Cuando lo paso a presión tiene que ver con cuánto vibra. Cuánto vibra va a tener que ver con la energía. La energía que tiene esa onda, ¿sí? La energía tiene que ver con la cantidad de ciclos también que tiene por segundo. ¿Sí? Yo la puedo llevar a ciclos por segundo. Entonces la puedo llevar a hertz. Y de esa forma hay toda una conversión. Si quieren, si les interesa, se las puedo en otro caso mostrar o ver, pero hay una conversión. Y lo que se sabe es que el oído, para poder después trabajar con ondas armónicas, lo que trabajas es con ciclos por segundo, directamente. Y lo que se sabe es que el rango de frecuencias es de 20 a 20.000 Hz. ¿Sí? Es nada más que algo anecdótico. Lo que vemos acá es, ahora, esta es la cóclea. Si la desarrollamos, tenemos lo que yo les había dibujado acá antes, extendida, donde la membrana basilar y la membrana tectónica la hacemos directamente como si fuese una sola membrana. Ya nos independizamos, sabemos que ahí adentro están las células, o sea, las células ciliadas, o sea, en el órgano de Corti, pero lo dibujamos como una sola membrana a los fines de ahora empezar a estudiar las frecuencias que podemos escuchar. Sí, tenemos la ventana redonda, la ventana oval. Cuando presiona acá va el sonido, vuelve. ¿No vieron el video que está subido? ¿No lo vieron? En la cátedra, creo, en el CITEP. No. Bueno, hay un video, yo si alcanza el tiempo, no creo, lo tengo para mostrárselo, que es la traducción, dura muy poquitito. Pero cómo se mueven estas membranas. Bueno, entonces, cuando el tímpano vibra por el sonido externo, mueve los huesecillos, la ventana oval, viaja, la onda, vuelve, pega la vuelta, llega al dicotrema, vuelve y presiona sobre la membrana redonda. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando no hay sonido? Estos son 33 milímetros, pero cuando no hay sonido está la membrana esa, que por convección la llamamos membrana basilar, pero acuérdense que tiene las dos. Cuando hay una presión, se va a deformar hacia abajo, y cuando llega, vuelve y la presión hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces lo que genera realmente es la onda de ida y la onda de vuelta. Como pueden ver, lo que estamos haciendo es pasar una onda mecánica del aire a líquido para poder percibirla. ¿Sí? Hay una teoría de que los animales terrestres salieron de animales acuáticos. En el medio acuático los peces escuchan, los anfibios escuchan, los anfibios directamente tienen la membrana timpánica al borde, o sea, directamente la tienen ahí, que las estimula. Los peces tienen dos sistemas para poder escuchar, pero esa es la teoría de por qué tenemos que pasar de aire a líquido. También es que el sonido se transmite mucho más rápido y más conservado en líquidos que en gases. La velocidad del sonido en el líquido es mayor. Y en los sólidos todavía mayor. La velocidad del sonido. Si yo agarro un sólido y lo golpeo, llega mucho más rápido. El sonido, o sea, hasta acá, llega mucho más rápido que si yo lo escucho o en el aire o si fuese líquido. Sí. ¿Por qué en el agua se escucha? Por cómo se van, o sea, cómo se acomodan las moléculas, por una característica de cómo son las moléculas. O sea, el sonido lo que hace es deformar moléculas, moverlas hacia arriba, hacia abajo. En el aire hay mucho más espacio para que la molécula se mueva. En el otro, como está más comprimido, la energía que transmite es mucho mayor. ¿Sí? Porque cuando se mueve, tiene que presionar a la otra y hacia arriba y hacia abajo, y arrastra la de abajo y arrastra la de arriba. Y por esa razón, no solo se mueve más rápido, sino que llega mucho más lejos. Por eso es la teoría de que las ballenas en el Ártico se pueden comunicar con las ballenas a miles de kilómetros con el sonido, además de que es un sonido agudo de alta frecuencia, porque en el líquido se pierde mucho menos el sonido, se escucha a mayor distancia. Es mejor conductor del sonido. Ahora, cuando tiene un sonido, esto es un sonido puro, o sea, es un timbal. Cuando tenemos un sonido, lo que sucede es que me va a oscilar en una o dos partes, me va a provocar una onda compleja de la membrana basilar. ¿Sí? ¿Qué características tiene esta membrana? Que le llamamos basilar, pero acuérdense que son las dos. Tiene un ápice y una base. La base es la que está cercana a las ventanas, y es angosta, y es donde está fija. Y el ápice es más ancho y es flexible, está suelto. Es como si fuese, ¿conocen los xilofón? Bueno, no hace falta un xilofón, podría ser como un arpa. El xilofón es porque son chapitas de metal, pero un arpa, un piano, ¿sí? Y una base estrecha y rígida y un ápice ancho y flexible. Estos sonidos de acá, o sea, si yo le pongo un sonido de alta frecuencia, cuando yo recibo un sonido de alta frecuencia, la zona de la membrana que va a oscilar principalmente, no es que solo oscile esa zona, sino que principalmente la que más, en la cual va a haber mayor desplazamiento de la membrana, va a ser cercana a la base. Y si es un sonido grave, va a ser más cercano al ápice.
Esta es la frecuencia, acá son más o menos 16.000 Hz, kilohertz, 8.000, 4.000, 2.000, 1.000 y 500. ¿Sí? Eso es más o menos la escala. Ahora, a ustedes, ¿qué les parece? ¿Será más dañino un sonido muy agudo o un sonido muy grave? ¿Por qué muy agudo? ¿Por qué? Las dos partes, o sea, la ¿Cómo? parte de la base y la parte del ápice. No, el ápice no lo va a alcanzar. Si es un sonido muy agudo y es un sonido relativamente puro, supongamos que tenemos un sonido agudo relativamente puro. Esta parte, todo esto no se va a alterar casi, o se va a oscilar pero muy poco. Porque es rígida. Si yo le transfiero mucha energía, esa vibración puede llegar a hacer que se rompa. ¿Sí? Si se rompe en el ápice, que es la única zona fija, ya perdí la funcionalidad de toda la membrana. ¿Se entiende? Un sonido muy grave lo que podría hacer es destruirme o alterarme toda esta zona. ¿Sí? Muy intenso. Pero esa es la razón. Bueno. Acá tenemos un sonido de 100 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz. Se hace para arriba o para abajo porque acuérdense que la membrana primero baja y después sube. Pasa primero. Si tenemos un sonido complejo, vamos a tener diferentes zonas de la membrana que se van a excitar, se van a mover. Y eso me va a mover los genocidios y eso se va a transformar en señal eléctrica. Como ven acá, ese dibujito es cómo se mueve. ¿Sí? Cuando llega un sonido, cómo se mueve la endorfina, va por un lado y vuelve por el otro. Y ahora lo que vemos es acá cómo está enrollada. 20 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 20.000 Hz. Esa es la forma en que tiene la membrana. Y estos son los diferentes registros reales de diferentes zonas. De la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos están en curves, porque no lo van a ver ahí. Es que diferentes partes. O sea, tienen que entender que en fisiología no es todo o nada. No significa que yo un sonido, salvo que sea puro, que sea un diapasón, y que yo solo tengo una señal pura de tantos hertz, eso sí me va a mover la membrana en ese lugar. ¿Sí? Principalmente, porque si la está moviendo acá, acá algo llega. ¿Se entiende? Alguna onda va a llegar. Pero no va a estimular tanto las zonas más alejadas. Si yo tengo un sonido complejo, va a estar activándose todo, y eso es lo más interesante y lo más difícil de entender, es que nuestra membrana, cuando están escuchando mi voz, está ondulando en diferentes partes, sin embargo produce algo que para el sistema auditivo es algo coherente, que es que entiendan lo que yo les estoy diciendo. No solo eso, sino que reconozcan mi voz ante la voz de otro docente, pero ahí ya participa la memoria. ¿Cómo es que traduce esas señales el sistema auditivo? A nivel de la membrana basilar tenemos células, o sea, a lo largo de toda esta membrana tenemos células ciliadas. ¿Sí? Esas células ciliadas están haciendo sinapsis. De toda la membrana basilar van partiendo posinapsis. ¿Sí? Depende qué neuronas, o sea, qué posinapsis esté activando, el sistema, o sea, a nivel ya de la corteza, lo transduce como si es un sonido agudo, un sonido grave, una mezcla de sonidos. O sea, discrimina entre cuando se me estimula acá, porque me está estimulando esta, cuando estimula esta, cuando va estimulando las diferentes en diferentes zonas y orden. ¿Sí? La corteza final, lo único que hace esta membrana, la membrana lo que hace es moverse. Las células ciliadas lo único que hacen es transformar, depende si se mueven hacia el quinocilio o hacia el estereocilio, va a inducir depolarización o hiperpolarización. Esa depolarización o hiperpolarización lo que va a hacer es que se va a liberar más o menos del neurotransmisor. Lo que van a hacer las posinapsis es, cuando reciba la señal, va a generar ¿qué? ¿Qué va a generar la posinapsis? PEPs o PIPs. Va a generar PEPs o PIPs, y esos PEPs o PIPs van a llegar a la primera estación de relevo, y ahí va a seguir, hay 4 estaciones de relevo hasta que llega a la corteza auditiva, desde las células ciliadas, y eso va a llevar al final a que yo logre comprender el sonido de eso. ¿Sí? La inervación del órgano de Corti, como pueden ver, la mayoría, el 95% de las neuronas aferentes sinapsas en las células ciliadas internas. Solo el 5% en las células ciliadas externas, que son las moduladoras del sonido, en teoría. Lo que hacen es modular la función. Tienen también una función aparentemente de protección, por la vuelta, por la eferencia. Esto es exactamente lo mismo, la membrana basilar, el ápice y la base, y donde con diferentes frecuencias se me están moviendo, es exactamente lo mismo que vimos recién. ¿Qué es una audiometría? O sea, ¿cómo medimos la capacidad auditiva? El método para medir agudeza auditiva consiste en hacer escuchar sonidos, tienen que ser tonos puros, porque ¿qué es lo que yo quiero evaluar en una audiometría?
finalmente, la membrana, lo único que puedo ver es si yo tengo que, desarrollar un método para hacer vibrar la membrana principalmente en diferentes partes y ver si esa persona los puede detectar. Si no lo puede detectar, no sé si es que se le rompió la membrana en esa zona, si son las células ciliadas, si es algo del nervio, yo no sé. Pero yo lo primero es evaluar si la persona percibe esa frecuencia, ¿sí? Ese sonido. De distintas frecuencias a varias intensidades, además, para hacerla vibrar poco o mucho, ver la sensibilidad, a través de auriculares y medir la sensibilidad del paciente para detectarlo. Que cuando van a hacer el registro, lo que hacen es poner los auriculares y ver si pueden, para ver si pueden escuchar un bocinazo. Se grafica como intensidad umbral, van a ver audiometrías en el práctico, eso no hay problema. Se hace para cada oído por separado, provee información sobre el grado de hipoacusia y el rango de frecuencias que puede estar afectado. No tiene por qué estar todo el rango de frecuencias afectado, sino alguna parte. Y si está dañada por algo, alguna zona de la membrana basilar, yo no puedo escuchar cierta frecuencia, pero sí por las otras. ¿Sí? Siempre que no me la rigidice de ahí para adelante o de ahí para atrás. Y siempre que deje que la endolinfa pueda circular libremente y volver a la ventana. Entonces, van a haber diferentes métodos, esto se los dejo a ustedes por si lo quieren como resumen, que son los métodos para distinguir sorderas. Ahora vamos a ver de conducción o sensoria neural, que es Weber, Rine y Schaffbach. Van a ver principalmente a Weber y Rine, pero lo van a ver porque con diapasones van a trabajar. ¿Cuál es la sordera de conducción? La sordera de conducción es la que tiene que ver no con cómo se conduce el sonido, tiene que ver con el sonido que llega. Por ejemplo, una sordera de conducción podría ser por un tapón de cera. La persona piensa que está sorda, ¿sí? Pero en realidad tiene un tapón de cera. O sea, no tiene ninguna. Para distinguir, la sordera sensorineural tiene que ver con la parte neural, con el procesado, con la información que pasa de la onda mecánica a la onda eléctrica. Mientras que la otra tiene que ver con todo, con la conducción. Por ejemplo, tapones de cera, daño o osificación de los huesecillos. Los huesecillos del oído se osifican, entonces no pueden moverse con tanta facilidad, entonces pierdo frecuencias. ¿Sí? Pues no se pueden mover con la libertad para poder mover la ventana. Perdón. Engrosamiento del tímpano por repetidas infecciones de oído medio, rigidez de la unión entre el estribo y la ventana oval, ¿sí? Si hay algo que pase, rigidez de la membrana timpánica, todo eso no tiene que ver con la parte sensorial, tiene que ver con la parte más mecánica, con cómo. Mientras que la sordera neural, sensorineural, por ejemplo antibióticos, largos tratamientos de streptomicina y gentamicina destruyen parte de los mecanorreceptores de los estereocilios y causan degeneración de las células ciliadas. O sea, hay antibióticos, no se sabe bien por qué, ahora aparentemente habían encontrado algo, pero no se sabía si lo que hacían estos antibióticos era si dañaban las células ciliadas o cambiaban la permeabilidad del potasio de la escala esa media. Daño de las células ciliadas por prolongada exposición a sonidos altos quiere decir de alta frecuencia. Tumores, ¿sí? En cualquier parte del procesado, yo puedo tener perfecto toda la membrana basilar y todo, pero tengo un tumor en el núcleo olivar y la información me tiene que llegar al cerebro. ¿Entiende? Cualquier cosa que haga que del órgano de Corti al cerebro se vea impedido, sea en el órgano de Corti, sea en el cerebro, sea en los estadios intermedios, va a ser sensorineural. Pérdida de audición asociada al envejecimiento por pérdida progresiva de células ciliadas o degeneración de los pares. Esto es más anatomía, pero para mostrar nada más, no voy a entrar en detalle cómo es que sube la información, pero esta es la cóclea. Y lo que sí es que tiene al menos 4 núcleos de relevo antes de llegar a la corteza auditiva primaria. O sea, tengo 4 centros de modulación, ¿sí? El núcleo coclear, los complejos de los núcleos olivares superiores, el núcleo lateral y finalmente, como siempre, toda la información sensorial que pasa por el tálamo, que es el tálamo medial, ¿sí? Que es el núcleo geniculado del medial. El geniculado lateral, ¿qué es? Visión. Bien. O sea, hay 4 estaciones de relevo donde se va modificando, se puede ir modificando. Acuérdense lo que yo les dije, que la estación de relevo, si bien es un punto donde se retrasa la información, porque tenemos una sinapsis química que retrasa la información, lo que puede hacer es aumentar o disminuir la información. O sea, es el lugar donde se puede modular esa información. ¿Qué hora es? Y 20. Y 20. Bueno, vamos a ir rápido con esto. Si yo, en este caso, hay un pajarito y un gato. Si el pajarito canta y el gato maulla, si yo los miro, yo sé que el pajarito está en el árbol y el gato está en el piso. Si yo lo escucho, por asociación diría, el pajarito está en el árbol y el gato está en el piso. Pero si pasa al revés, el pájaro está en el piso y el gato está en el árbol, yo con el sistema auditivo no puedo saber dónde está con precisión, si estoy a una cierta distancia. Mientras que con el sistema visual sí.
Eso lo que indica que el sistema visual tiene una precisión mucho mayor que el sistema auditivo. Pero el sistema auditivo, a pesar de ser menos preciso, tenemos la suerte de que, al no poder mover las orejas, no tenemos un lugar, como en la visión, donde se pueden superponer los campos visuales, y entonces, al no tener superposición de los campos auditivos, el cerebro tiene una forma de poder detectar si un sonido viene de un lado o viene del otro. ¿Sí? Hay dos tipos, uno se llama el ITD, que es la diferencia de tiempo interneural, y la diferencia intraural, o ITD. ¿Esto qué significa? Ahora lo vamos a ver en detalle, si un sonido viene directamente del frente, le está llegando a mis dos oídos al mismo tiempo. Y yo sé que viene del frente. No puedo distinguir del frente y de 10 grados. Pero sí, si viene de acá, le va a llegar primero a este oído y después a este. Y el cerebro eso tiene la capacidad de poder discriminarlo. Y puede saber la orientación relativa del sonido. Lo otro es que para sonidos de mayores frecuencias, como si fuese, a medida que aumento la frecuencia, es como si se pareciera más a una onda electromagnética, la luz. Lo que me produce es una penumbra de sonido. Eso significa que si viene un sonido lateral con cierta fuerza, en este oído la intensidad del sonido va a ser mayor que en esta. Que en esta, ¿por qué va a llegar en realidad? Porque rebota o por este tipo de penumbra. Como si fuese la sombra de la luz. ¿Sí? Es parecido a algo porque son de alta frecuencia. Y eso también se puede detectar. O sea, son los dos mecanismos que usan esto. Estos mecanismos no los descubrieron en humanos, los descubrieron en lechuzas, que tienen un sistema auditivo. La lechuza, por más que tenga ojos grandes, a la noche caza de forma auditiva. ¿Cuál es la diferencia? Si el sonido viene de forma del frente, o sea, si viene del frente, la diferencia entre un oído y el otro es 0 milisegundos. Si viene con un ángulo de 45 grados es de 0,3 milisegundos, y si viene lateral es de 0,6 milisegundos. Eso, aunque parezcan tiempos muy cortos, el cerebro lo puede detectar y puede saber de dónde viene el sonido. ¿Cómo sucede eso? Bueno, más allá de los núcleos, vamos a ver primero esto, el modelo Sheffer. Tenemos el núcleo olivar superior, donde llega la información del oído izquierdo y la información del oído derecho. Estas neuronas proyectan a una serie de neuronas en línea, donde la velocidad de transmisión del impulso nervioso de este axón y de este es exactamente igual. Cuando el sonido viene de frente, esta célula se me estimula al mismo tiempo que esta. Quiere decir que una milésima de segundo después se me estimuló esta y se me estimuló esta. Al segundo, ¿qué pasó? Se me estimuló esta avanzó y esta avanzó acá. En el tercero coincidieron. Esas células tienen un umbral que solo si los dos estímulos llegan al mismo tiempo, disparan. ¿Se entiende? Si dispara una sola, o sea, cuando esta célula recibió la información de esta no disparó. Cuando esta célula recibió la información de esta, no disparó. Tienen que coincidir. ¿Sí? Tienen un factor de coincidencia que, cuando la sumatoria de los dos va a hacer que esa neurona dispare y mande la información. Ahora, si el sonido está hacia este lado, va a llegar primero a esta célula que a esta. Entonces, llegó a esta, y a esta todavía no llegó. Ahora llega a esta, y ahora llega a esta. Ahora llega, bueno, en realidad llega a esta, y recién llega a esta. Cuando llega a esta de acá. ¿Sí? Es el retraso que tardó en llegar a este oído, a este oído, a este oído. Es este. Se estimula esta, cuando se estimula esta, dice el cerebro, el sonido viene del lado contralateral. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que tiene que ver es, lo más importante acá es volver a que si una célula no recibe doble input, que lo vamos a ver, el ejemplo más claro lo vamos a ver en autónomo con el control de la micción, en la sumatoria, cuando se rompe el umbral, cuando es necesario más de un estímulo para que se rompa un umbral, ¿sí? Que cuando yo me doy cuenta la vejiga se me está llenando continuamente, pero hay un momento en que yo digo, uy, tengo ganas de orinar. Y ahí es cuando logro pasar toda la parte refleja y sube a la parte cortical consciente. Tiene que ver con estas dos, si se estimulan al mismo tiempo o diferente. Si se estimulara primero esta que esta, va a llegar a esta célula o a esta, depende de la intensidad, la distancia, y lo que me va a decir es el sonido viene del otro lado. O sea, algo tan simple como decimos, bueno, pues yo me doy cuenta que el sonido viene de ahí, que ahora escucho un portazo viene de ahí. Bueno, no es tan evidente. O sea, si no tuviésemos este sistema, o sea, si este sistema no existiera, no tenemos la verdadera posibilidad de determinar o de decir que el sonido viene de un lado. Lo que hace es esto, es este sistema en el núcleo olivar superior. Esto
Esto funciona para frecuencias debajo de 3000 kHz, normalmente. Puede funcionar con un poquito más de 3000 kHz. ¿Eso donde llega que es una neurona donde tiene que llegar? Claro, o sea, el sonido viene de acá, llega primero a este oído y a este. Al llegar primero a este oído, todas las neuronas asociadas, o sea, las neuronas, o sea, ¿qué va a hacer? Las neuronas va a entrar, va a ser el tímpano, todo lo que vimos, la vendrá a vacilar todo y va a pasar al núcleo olivar superior, ¿sí? Entonces, en el núcleo olivar superior es donde puede discriminar, o sea, el bilateral también es simétrico, y puede determinar, se estimuló primero este, ¿sí? Y es el que determina de qué lado viene el sonido. Como lo van a ver en todo en el sistema nervioso es desconfiado y tenemos esta serie de células a ambos lados y no solo me tiene que indicar que el sonido llegó antes acá, sino que llegó más tarde acá. ¿Se entiende? O sea, acá si se me activa esta neurona, acá se me va a activar esta. Se me va a activar la contralateral. Una me va a decir, viene de aquel lado y la otra me va a decir, viene de aquel lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo confirma. ¿Sí? Porque es bilateral. Cuando las frecuencias son mayores a 3 kHz, lo que ocurre es que se estimula el núcleo olivar lateral superior, pero además una proyección va al núcleo trapezoidal medio, que inhibe al núcleo olivar del otro lado. O sea, acá es diferente. El uno estaba activándose, me estaba diciendo, un lado, o sea, el núcleo olivar a menor de 3000 Hz, me está diciendo, viene de aquel lado, y el otro no es que se inhibe, el otro me dice, viene de aquel lado, te confirmo que viene de aquel lado. Acá dice, viene de aquel lado y el otro dice nada. Viene de aquel lado, nada, viene de aquel lado. ¿Sí? Y exactamente simétrico para el otro lado. Estimula al núcleo olivar superior lateral medial e inhibe, la misma proyección inhibe al núcleo medial del cuerpo trapezoidal. O sea, inhibe la información, sube por acá y sube por acá. O sea, en una, la diferencia es que en uno, al menor de 3000 Hz, me está diciendo lo que decía recién, viene de aquel lado, y el otro viene de aquel lado y nada. No hay información del otro lado, está inhibida. Exactamente lo mismo que la parte neuroanatómica, y lo único también que esa parte de la membrana basilar, que estaba ordenada en Hertz, por eso se usan Hertz, porque uno puede estimularla, ¿sí? Existe una correspondencia en la corteza auditiva. La corteza auditiva tiene neuronas que solo se van a estimular cuando la membrana basilar está en 500 Hz, 1000 Hz, hasta 16.000 Hz. Tiene el mismo orden que la membrana basilar. Bueno, sistema vestibular. El sistema vestibular es en realidad el sexto sentido. Cuando se habla del sexto sentido en las películas, se habla de la telequinesis, ¿sí? Que puedo leer la mente. Bueno, en realidad el sexto sentido es el sistema vestibular. ¿El sistema vestibular cuál es la función del sistema vestibular? ¿Cómo? De la cabeza. En realidad me determinan mi posición con respecto, o sea, lo que mide es mi posición con respecto, si lo hablamos, es con respecto al centro de la Tierra, porque lo que tiene que ver con la gravedad. ¿Sí? El sistema vestibular, cuando no hay gravedad, deja de funcionar. Nos indica dónde está el centro de gravedad terrestre para mantener nuestra postura. Para nosotros, como bípedos, es muy importante, porque tenemos que mantener siempre una postura erguida. Mantiene nuestro equilibrio y mirada. O sea, nosotros, el sistema vestibular está todo el tiempo, tampoco le cree el cerebro al sistema vestibular, entonces lo estamos corroborando con el sistema visual. Y el sistema visual con el sistema vestibular. Mantiene nuestro tono muscular, eso lo van a ver en la próxima, cuando vean el control de la postura. Ayuda a que en nuestra posición bípeda, yo me estoy yendo hacia adelante, entonces contraigo los músculos de la pierna para poder volver para atrás, para poder volver adelante. Aunque a ustedes les parezca que quedándose quietos, ustedes están quietos, en realidad no existe algo estático en fisiología. Yo lo que estoy haciendo todo el tiempo con mis músculos es contraer, relajar, para no moverme. ¿Sí? El sistema vestibular tiene células ciliadas, como las que vimos, que tienen que ver con el movimiento lineal, que es el ocículo del sacro, y tenemos 3 canales, que ustedes conocen, no importa cómo. La única diferencia es que están ordenadas en forma lineal, alineadas, ¿sí? Y una vertical, otra horizontal, y otras diferentes componentes, como los canales semicirculares, el ocículo del sacro, horizontal y vertical. Inclinación de la cabeza, van a pasar exactamente lo mismo. Aceleraciones, si tengo aceleración vertical, aceleración lateral o aceleración lineal o dorso frontal.
cómo están dispuestos estos canales semicirculares. Es algo importante porque están dispuestos simétricamente, pero una característica es que el canal, el que sería horizontal, no está totalmente horizontal, sino que está a 30 grados. Eso es lo que garantiza, si estuviese horizontal, están llenos de líquido, el líquido no se movería, al estar en esta posición continuamente están relativamente estimulando a las células. O sea, todo el tiempo están enviando información de esas células ciliadas. ¿Cómo está formada? ¿Cuál es la unidad? Es la cúpula, está formada por los receptores, las células, y la cúpula con las células ciliadas acá. Y depende cómo sea el movimiento, me voy moviendo los estereocilios o los hacia los estereocilios o hacia los sinocilios, depolarizando o hiperpolarizando la membrana. Entonces puedo saber cuál es mi posición, como dije antes, con respecto a la fuerza de gravedad, y lo que me está determinando el centro de la Tierra. Exactamente lo mismo acá, depolarización, reposo, depolarización, reposo, excitación o depolarización, inhibición, esta es la endolinfa, el flujo. Exactamente lo mismo, podemos ver cómo son los canales, acá un poco más de detalle de cómo son las proteínas, pero exactamente lo mismo, que abren canales de potasio. Y lo más interesante es que son simétricos, o sea, los quenocilios están todos apuntando hacia adelante. ¿Eso qué es lo que me garantiza? O sea, esto es un canal semicircular, es un círculo, ¿no? Y yo lo tengo lleno de líquido, de endolinfa. Entonces eso se va a mover cuando yo muevo la cabeza. Supongamos que yo muevo la cabeza hacia la derecha, ¿sí? El líquido que está en ese canal semicircular, por el principio de inercia, va a tratar de quedar en el mismo lugar que está. Entonces me va a deformar, es como, para el quinocilio va a ser como si yo la muevo hacia la derecha, va a ser como si yo la moviera hacia la izquierda. ¿Se entiende? Porque la célula que queda ahí me va a mover el quinocilio hacia el otro lado. Pues yo tengo el líquido y el quinocilio. Yo muevo el líquido para allá y me lo mueve así, me lo mueve para aquel lado. Lo que yo garantizo es que si yo muevo la cabeza para aquel lado, es como, si yo muevo la cabeza para aquel lado, va a ser como si el líquido se moviera hacia aquel lado. Va a ser como, ¿sí? Yo tengo esta botella y yo, no se va a poder ver porque hay poco, cuando yo la muevo para allá, vieron que al principio se viene para acá el agua. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es las moléculas de agua que están acá tienen que quedar acá y las que están acá, entonces las estoy comprimiendo porque les estoy moviendo dónde están. Entonces el líquido es todo, o sea, el principio de inercia es que dice que todo cuerpo, ya sea líquido o lo que sea, tiende a quedar en la posición que estaba, salvo alguna fuerza que se ejerza sobre él. Pero yo acá todavía no le estoy ejerciendo fuerza. Entonces si yo estoy moviendo para allá, el líquido es como si se moviese para el otro lado. ¿Lo logran entender eso? Porque las moléculas tienden a quedar en el mismo lugar del espacio. Entonces al moverse la cabeza para allá, esto se mueve para allá. En estas células, ¿hacia dónde se van a mover? Hacia el quinocilio. ¿Van a depolarizar o hiperpolarizar? Depolarizar. Pero estas se van a mover hacia los estereocilios. Entonces estas se van a hiperpolarizar. Entonces otra vez el sistema lo que hace es de un lado decir te estás moviendo para allá, pero del otro estás diciendo te estás moviendo para allá. O sea, confirmando hacia dónde se está moviendo. No importa lo que ocurra con la endolinfa, lo importante es que yo puedo mover algo en sentido contrario, lo que importa es la traducción. O sea, el cerebro va a entender que se está moviendo para aquel lado. Cada vez que movemos la cabeza para un lado, la endolinfa va para el otro, los estereocilios estarían diciendo, se me están activando unos y el otro como si movieran en sentido contrario, pero yo lo traduzco como que estoy moviendo la cabeza para allá. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces la información es en esto aumenta la descarga y en esto disminuye la descarga. ¿Sí? Si entienden que la endolinfa se mueve en el sentido contrario, porque vamos a hacer un BOR después, que es un reflejo oculomotor, y entonces, ya sabiendo esto, nos ahorramos de dar toda una teórica si lo entienden bien esto. Ahora vamos a ver qué es el reflejo. Primero vamos a ver qué es el nistagmo, vesicular. O sea, rotaciones de gran amplitud. Cuando yo muevo la cabeza de acá a allá, yo lo que hago realmente es, estoy moviendo la cabeza y mi sistema visual no va barriendo. Lo que hace es, mi sistema visual, yo estoy ahí, estoy mirando ahí. Yo muevo la cabeza de golpe y yo lo que hago, sigo moviendo ahí hasta que llega un momento que la vista busca otro nuevo punto de enfoque y después va a buscar otro punto de enfoque. Pega de asaltos la vista. ¿Sí? Eso se debe a que nosotros no podemos ver, en realidad, cosas en movimiento. Nosotros no tenemos tenemos la percepción del movimiento, pero nosotros nuestra agudeza visual la determina, ¿qué cosa? ¿Dónde está la agudeza visual en la retina? En la fobia, es un punto. Nosotros cuando miramos, cuando precisamos agudizar, o sea, yo puedo estar acá mirando y yo puedo ver que alguien se mueve ahí, porque esté dentro del campo, ¿sí? El campo visual, y algunas células de mi retina empiezan a estimularse porque hay un movimiento por acá, ¿sí? Pero yo cuando quiero leer, yo estoy focalizando. Yo tengo que estar abstraído ahí y mirar con detalle. Eso lo hace, o sea, la parte de agudeza visual. Nosotros tenemos una zona de agudeza visual, en la fobia, y el ojo está buscando todo el tiempo una zona de agudeza visual. Un ejercicio que pueden hacer es vayan mirando por la ventanilla del colectivo hacia afuera
Pero en un momento, si hay una manchita en el vidrio, miren la manchita del vidrio, van a poder ver a través del vidrio atrás, pero van a ver que no van a poder distinguir nada. Cuando distingan algo es que dejaron de ver la manchita y están mirando atrás del vidrio. ¿Sí? Bueno, este sistema lo que sirve es para eso, para estar todo el tiempo, tener focalizada la vista. Una pregunta, no entiendo. Por ejemplo, vamos a cualquier foto de las que se están moviendo y que nosotros estamos... Vas fijando un árbol, pasás a fijar otra cosa, pasás a fijar otra cosa, pasás a fijar otra cosa, pasás a fijar otra cosa. Estás siempre fijando. Vos Constantemente estoy cambiando mi... andá con otra persona y mirale los ojos cuando está mirando por la ventanilla. Y vas a ver que hace tac, 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 tac. ¿Sí? Cuando los ojos alcanzan una posición extrema, vuelven al punto inicial. O sea, yo llego acá, hago así, tac, vuelvo acá, tac, hago esto. Para continuar un nuevo ciclo de movimientos compensatorios durante la rotación de la cabeza. Supongamos que estoy rotando, estoy en una silla giratoria y estoy rotando. Yo lo que voy haciendo es esto, tac, tac. O sea, cuando yo hago así, tac, y salto ahí, ¿sí? Hago hasta un extremo. Eso depende del patrón de estimulación. Al patrón de alterar movimientos oculares compensatorios lentos, ¿cuál sería el lento? Yo empiezo a mover la cabeza y yo estoy fijando ahí. Yo empiezo a mover la cabeza, ese movimiento es lento. Yo de golpe hago un movimiento satálico hacia el nuevo punto de foco. Eso es un movimiento rápido, ¿sí? La alteración de movimientos lentos y movimientos rápidos se lo llaman nistagmo vestibular. La fase lenta es el reflejo vestíbulo ocular y la fase rápida es el movimiento satálico hacia el otro lado para fijar la vista. ¿Se entiende? ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy moviendo la cabeza? No me lo determina el sistema visual. ¿Quién me lo determina? El sistema vestibular. Yo miro ahí y estoy haciendo esto. El sistema visual no tiene por qué percibir, ¿sí? Yo el ojo lo estoy fijando ahí. O sea, el ojo es una entidad como una cámara. Yo la cámara la muevo, ¿sí? El ojo no va a percibir que se está moviendo. Yo lo estoy fijando. ¿Sí? Yo lo estoy fijando ahí. Lo que hago es mover, está bien, muevo la musculatura y varias cosas, pero todo lo que hace que la musculatura, ahora vamos a ver, se mueva y mantenga el punto fijo, es el sistema vestibular. Es el que me está diciendo que yo muevo la cabeza. El sistema visual no me va a decir que muevo la cabeza, me lo va a comprobar, va a ayudar al sistema vestibular. Pero el que detecta movimientos, aceleraciones o movimientos de la cabeza es el sistema vestibular. Una pregunta. Sí. Ese campo regular es, digamos, dentro de los movimientos normales, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo le digo el nistagmo cuando un paciente tiene... ¿Patológico? Vamos a ver, porque eso es el BOR. ¿Sí? Eso es cómo se mide el reflejo vestíbulo ocular. Es un mecanismo por el cual es posible una visión no borrosa durante el movimiento de la cabeza. Yo no tengo una visión borrosa porque voy moviendo, porque voy orientando en nuevos puntos. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿qué es lo que evita eso? Por ejemplo, lo que evita son vómitos, mareos. La mejor forma de marearse, por ejemplo, es cuando el sistema visual y el sistema vestibular no encuentran coordinación. Por ejemplo, yo voy a un bote en el medio del mar que se está moviendo y me pongo así. ¿Qué va a pasar? El aparato vestibular me está diciendo que me estoy moviendo cualquier cantidad. Me estoy moviendo mucho. Pero el sistema visual no lo puede corroborar. Porque el sistema visual está fijo. Y eso provoca náusea. ¿Y por qué te haces una muestra de todo? ¿Cómo? ¿Por qué te haces una muestra? Lo mejor que podés hacer cuando sentís náuseas es como el sistema vestibular se está moviendo, pero vos no vas a poder detectar el movimiento con los ojos, es mirar lo más lejos posible. Mirando lo más lejos posible, o sea, no tenés la mirada fija en algo, sino que estás expandado, o sea, tenés un campo mucho más amplio y así compensás un poco. Igual hay personas que son más sensibles por el sistema vestibular, que tiene que ver con la sensibilidad, entonces apenas se mueve algo, se marea. Hay gente que se marea en el colectivo. Una característica, si ustedes pueden ver de este efecto, si ustedes van leyendo en el colectivo. O sea, su sistema vestibular, sobre todo en el colectivo, que frena, arranca, el sistema vestibular está como loco, ¿sí? Mientras que yo estoy leyendo, mi mirada está fija. Hay gente que no puede leer en el colectivo. Porque ahí hay una habituación, hay varios procesos que no importan los detalles, pero es cuando yo no puedo corroborar con la parte visual el movimiento que me está diciendo el sistema vestibular. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo muevo la cabeza, tenemos los músculos rectos, ¿sí? Y los canales, los semicirculares, lo que tiene que ver con el movimiento. Se activa este de acá, supongamos que se activa cuando muevo la cabeza para allá, entonces que lleva al núcleo vestibular, al par 6, al par 3, ¿sí? Acá estimula el recto medial y acá el lateral. Entonces los ojos van a tender a quedarse en su lugar. El que les está diciendo, o sea, el movimiento yo estoy dejando la vista ahí porque yo tengo que tener un punto fijo. El sistema vestibular, al detectar el movimiento, lo que hace es tratar de dejar la vista fija donde estaba. Cuando estos músculos ya no pueden más, puede ser diferente, depende de si yo lo muevo rápido o lo muevo lento, la cabeza, cuando ese músculo ya llega a su punto máximo,
lo que hace es, se desactiva, ¡pap! Y pega, hace movimiento sacádico. Y ahí lo que hace es se activa rápidamente los otros músculos para hacer el movimiento sacádico. Las rotaciones de gran amplitud, cuando los ojos alcanzan la posición extrema, vuelven al punto inicial, ¡tac! Para continuar. O sea, cada vez que yo muevo la cabeza lo que voy haciendo es pegando saltos visuales. Y esos saltos visuales los estoy haciendo y puedo focalizar de vuelta gracias a que el aparato vestibular me está diciendo eso. Me está coordinando, me está ayudando a coordinar los movimientos de los ojos. Claramente, esto es lo que sería el detalle, ¿sí? De los núcleos vestibulares, y cómo pasa el núcleo ocular común, y cómo me estimula este músculo y me estimula este para el movimiento del ojo hacia el otro lado. Y claramente, como es desconfiado, este mismo también lo que hace es inhibir a los otros músculos. Como van a saber de la parte motora, para mover algo, ya se lo dije la otra vez, para hacer un movimiento no solo tengo que contraer un músculo, sino que tengo que relajar el otro. Porque si no tengo un movimiento isotónico, no logro. Si no relajo uno, no logro. ¿Sí? O sea, estoy contrayendo los dos, estoy haciendo fuerza, pero no hay movimiento, no hay movimiento anero. Entonces, exactamente lo mismo. Es algo más de neuroanatomía esto, pero vemos las estaciones también de relevo, cómo van coordinando este movimiento. Y eso se llama el reflejo vestíbulo motor, ocular, vestíbulo ocular. Nistagmo patológico. ¿Qué es? Los ojos se mueven con el patrón rápido y lento del nistagmo vestibular, pero la cabeza quieta. ¿Qué es lo que sucede? Yo estoy en una silla giratoria. Yo empiezo a girar. Empiezo a girar, a girar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a girar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi sistema vestibular? Se me va a estimular, va a ser como si la endolinfa girara hacia el otro lado, entonces me va a estimular células ciliares internas de un lado, de una cúpula, y del otro, del canal, de ese canal, del que esté, si tengo tres canales, el que esté detectando el movimiento horizontal, si estoy girando así. Entonces me va a estar diciendo, está girando la cabeza hacia la izquierda. Y la parte vestibular, la parte visual va a ir mediada por el aparato vestibular pegando saltos. Ahora, llega un momento que si yo giro en forma constante, ¿qué va a pasar con el aparato vestibular? O sea, yo lo que le dije era inercia, o sea, algo tiende a estar en el estado en que estaba. Cuando la endolinfa se acostumbró al movimiento, va a la misma velocidad, no varió la velocidad, ¿qué va a pasar? ¿El sistema vestibular va a seguir detectando? O sea, el sistema vestibular lo que detecta son cambios en el movimiento. Si yo me muevo en forma constante, todo el tiempo, en forma constante, o sea, la endolinfa se me va primero para atrás y después se equilibra y ya después no se mueve. ¿Se entiende? O sea que cuando yo estoy girando, si estoy girando en forma constante, lo único que me está determinando que me estoy moviendo es el sistema visual. ¿Sí? Porque el sistema vestibular ya no funciona, ya no descarga. ¿Entienden que no descarga? Yo giro a velocidad constante una vez, o sea, como si fuese movimiento rectilíneo uniforme. Una vez que ya sigo, ya no varía. Entonces las moléculas están ahí todas en el mismo lugar, es como si no me estuviese moviendo. Tendría que estar en una silla ideal y que no se mueve exactamente, que siempre exactamente a la misma velocidad y yo no varío la cabeza en ninguna en la posición. Pero supongamos, ¿qué es lo importante de esto? Que yo tengo una forma de poder determinar cómo está el sistema vestibular. ¿Cómo puedo hacerlo? Cerrando los ojos. Si yo cierro los ojos y el sistema vestibular, estoy girando, no me detecta nada, yo no tengo una relación visual de que me estoy moviendo y el sistema vestibular me está diciendo que no me estoy moviendo. ¿Sí? Ahora, yo me estoy moviendo. ¿Sí? Vayamos con los ojos abiertos. Yo empiezo a girar para allá. Yo voy haciendo igual los movimientos sacádicos porque tengo que fijar y el sistema vestibular me está diciendo que no me estoy moviendo. ¿Sí? Ahora yo de golpe freno. Si yo freno, la endolinfa va a tratar de seguir el mismo movimiento que tenía. ¿Sí? Entonces va a haber un movimiento, como va a tender a hacer el movimiento que seguía, los ojos van a tratar de compensar ese movimiento, porque acuérdense que el movimiento ese sacádico de los ojos lo modulaba el sistema vestibular. Entonces ahora es como freno de golpe, es como si estuviese girando la cabeza hacia el otro lado. Y los ojos, en ese momento lo que hacen es moverse para el otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo cierro los ojos y empiezo a girar, me detecta el sistema vestibular que estoy girando. Yo no sé que estoy girando, ¿sí? Pero me lo está detectando. Yo de golpe giro, deja de detectar el sistema vestibular. Freno de golpe, ¿qué va a pasar? Mis ojos, por más que están cerrados, van a hacer un movimiento sacádico, en sentido opuesto. Eso lo vamos a ver ahora en un práctico. Le vamos a poner electrodos y vamos a detectar, vamos a hacer girar a uno de ustedes. Le vamos a poner dos electrodos a cada uno de referencia. Lo vamos a hacer girar con los ojos cerrados y de golpe lo frenamos. Y lo que tenemos que ver es cómo los ojos hacen este movimiento. Si tiene bien
el sistema vestibular tiene que hacer ese movimiento. El movimiento ese sacálico lo modula el sistema vestibular. Y yo lo que estoy haciendo es que empezó a estimularse, el sistema vestibular no está actuando y de golpe lo va a actuar en el otro sentido. ¿Se entiende eso? Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer lo van a ver los gráficos. Que es el reflejo optoquinético. El aparato vestibular se adapta a la rotación prolongada, deja de censar el movimiento, entrada de información visual desde el colículo superior y los núcleos pretectales y los núcleos vestibulares compensan la falta de información y siguen controlando el movimiento de la cabeza y los ojos durante la rotación de la cabeza. Cuando los freno de golpe, lo que hacen es el movimiento, eso lo pueden probar ustedes con el nixtalmo, comienza la rotación, ¿sí? La endolinfa hacia dónde gira, como me estimulan a la cúpula esta. Después, cuando el movimiento no varió, ya no me lo detecta, y cuando freno es hacia el otro lado, como si girara hacia el otro lado, porque por inercia va a tender. Entonces lo que voy a hacer es el movimiento sacálico hacia el otro lado. ¿Entienden eso? Fíjense, o sea, si entendieron que el sistema vestibular modula a los músculos, los rectos, ese movimiento lo va a hacer una sola vez, o sea, no es que va a hacer depende de la velocidad. Si en realidad la persona está girando muy rápido, cada vez que el sistema vestibular si frena y los penosillos empiezan a hacer y disparar, la persona puede hacer esto un par de veces. Sí. ¿Cómo? ¿Hay grados? Sí, hay grados de severidad y lo que depende, o sea, todo lo que puede influenciar en la transformación de cómo están los canales semicirculares, cómo está la endolinfa, cómo está, o sea, toda la parte de los nervios, todo eso va a influenciar en cuán rápido puede hacer los movimientos sacádicos, cuánto, ¿sí? Y depende también de cuánto gire. Esto es una forma poco invasiva de saber cómo está el sistema vestibular. Lo más interesante es para que lo vean ustedes. Hay otros métodos hoy en día, pero es para que lo puedan ver con un aparato sencillo, como cuando veamos en sueño, creo que vamos a hacer un electroencefalograma, algunos de ustedes. Sí, bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto es cómo actúa, que la parte, toda la conexión que no importa del sistema vestibular. Lo importante es sacar cómo la información vestibular, el movimiento de los ojos, no la información visual. Eso es lo que tienen que tener claro. La información visual no cambia. Lo que cambia es el control cuando empieza. O sea, cuando se activa el sistema vestibular, controla en un movimiento de cabeza, nada más que cuando yo estoy moviendo la cabeza, controla el movimiento de los ojos. ¿Para qué? Para que el ojo haga de vuelta foco. Y eso lo que permite es que no tenga visión borrosa, que no me maree. ¿Sí? Esas son las dos principales funciones. Tiene que ver principalmente con los movimientos bruscos de la cabeza. Y recordar que el sistema visual lo que hace, esto es más, pueden mirarlo todos los núcleos, cómo van. Como acá es cómo interactúan el ojo, que más o menos se los expliqué, con el movimiento de la cabeza, que es lo mismo que vimos hoy. Y ¿cuántos queda de estar ahora? ¿Sí? No, porque si no tenía el video, ese auditivo, no quería verte un minuto, pero ya tendría paja. Sí, sí. Ya está la hora.